El zumbido del aire reciclado a través del sistema de ventilación de la estación Terminus se había convertido en la canción de cuna favorita de Silas Fenn durante los últimos 8 años. A la mayoría de la gente le resultaba enloquecedor el constante zumbido mecánico. Pero había aprendido a escuchar las sutilezas, el leve silbido que significaba que era necesario cambiar un filtro en el sector 7, la resonancia más profunda que indicaba que los conductos de plasma estaban sobrecalentados. En ese momento, a las 3 de la mañana, hora de la estación, el zumbido era perfecto, pacífico, el tipo de silencio que le permitía concentrarse en el delicado trabajo de convencer a la destrozada carcasa del propulsor de un capitán mercante de que quería volver a estar completa. Su soldador de plasma proyectaba una luz azul sobre el taller, creando sombras que bailaban con cada movimiento preciso de sus manos. La carcasa del propulsor era un desastre. Alguien había intentado improvisar un acelerador de combate en un chasis civil, lo cual era admirablemente ambicioso o catastróficamente estúpido. Probablemente ambos. Silas estaba hundido hasta los codos en acero Durac derretido cuando la puerta de su taller se abrió sin el timbre de seguridad, lo que debería haber sido imposible dadas las 3 cerraduras separadas que había instalado él mismo después de ese incidente con el auditor fiscal. No levantó la mirada inmediatamente. A veces, si ignorabas a visitantes inesperados, se sentían incómodos y se marchaban. Fue una estrategia que le resultó útil. Necesito que me arreglen algo. Alguien intentó matarte, observó. Mi hermano menor, ¿ves?, dijo que tenía una puntería excelente, que no era la adecuada para el momento oportuno y que tenía suposiciones profundamente erróneas sobre la durabilidad del casco. Las reuniones familiares deben ser interesantes en tu hogar. Normalmente los programamos en búnkeres reforzados. Ella se acercó más y observó sus manos mientras él trazaba las líneas de fractura con dedos experimentados. ¿Puedes repararlo? La respuesta honesta fue tal vez. Posiblemente, si no dormía y tenía acceso a técnicas de una docena de mundos diferentes, algunas de las cuales eran técnicamente ilegales bajo 3 acuerdos comerciales separados. La respuesta inteligente era no, porque involucrarse en la política de sucesión real era la forma en que los armeros terminaban muy muertos o muy empleados por personas que hacían que la muerte pareciera preferible. Silas miró el casco, las fracturas imposibles y la aleación bloqueada cuánticamente, el problema más hermoso que había visto en años envuelto en una catástrofe geopolítica. Sus manos ya estaban ansiosas por empezar. Puedo intentarlo, dijo, lo que probablemente fue la cosa más estúpida que había dicho en toda la semana, y la semana incluyó explicarle a un piloto de carga borracho por qué las antorchas de plasma y el alcohol eran una mala combinación. La sonrisa de Bestrit era lo suficientemente aguda como para cortar. Entonces tenemos un acuerdo. Maestro Fenn. Arregla mi casco y me aseguraré de que sobrevivas a las consecuencias. Eso debería haber sido tranquilizador. De alguna manera no fue así. Silas limpió su banco de trabajo con la metódica eficiencia de alguien que ha aprendido que el caos es enemigo de la precisión. Los proyectos a medio terminar fueron colocados en contenedores etiquetados. Las herramientas de diagnóstico encontraron su lugar adecuado. Y la carcasa del propulsor del capitán mercante fue relegada al suelo con una palmadita de disculpa. El casco estaba debajo de la lámpara de examen como un paciente esperando una cirugía, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. B se sentó en el taburete de la esquina sin ser invitado, declinando su oferta de la terraza de hospitalidad con un gesto de desdén. He pasado las últimas 6 horas en reuniones diplomáticas que parecían intentos de asesinato a cámara lenta. Tu taller es mucho más cómodo. Muchos elogios, dijo Silas, sacando su microescáner. Aunque la principal ventaja de mi taller es que aquí nadie ha intentado envenenarme todavía. Supongo que todavía soy joven y débil. Comenzó a mapear el daño y los números que se desplazaban por su pantalla hicieron que su estómago se hundiera en algún lugar alrededor de sus rodillas. 17 fracturas catastróficas a través de un material que, según todas las leyes de la física que él entendía, debería ser completamente imposible de fracturar.
Se suponía que los enlaces cuánticos del acero Durac eran más estables que la mayoría de los núcleos planetarios. Alguien había golpeado este casco con suficiente fuerza como para reescribir la química. ¿Qué tan fuerte te disparó tu hermano? Él preguntó. Lanza de plasma modificada, de grado militar, alcance a quemarropa. Psrat examinó sus uñas como si estuviera hablando del clima. Estaba bastante comprometido con el intento de regicidio. Aprecio su dedicación, aunque no su metodología. Y sigues vivo porque el casco absorbió la mayor parte del impacto. La retroalimentación neuronal me dejó inconsciente durante 3 días, pero me desperté. Mi hermano no lo hizo, desafortunadamente para él. Ella hizo una pausa. Bueno, mala suerte para nuestra madre. Estuve relativamente satisfecho con el resultado. Silus la miró por el borde de su escáner. ¿Mataste a tu hermano? Se suicidó al fallar. Simplemente me aseguré de que no tuviera un segundo intento. La expresión de Bestrit era agradable y conversacional. La sucesión real en mi familia es competitiva. Preferimos pensarlo como un control de calidad agresivo. Esa es una forma de describir la fractura. Prefiero pensarlo como si estuviera podando el árbol genealógico. Lo mantiene saludable. A pesar de todo, el casco antiguo, la reina en su taller, la creciente certeza de que acababa de aceptar algo catastróficamente peligroso. Silas se rió. La sonrisa de Psrit se volvió genuina por un momento. Menos agudo, más cansado. Regresó al casco y ejecutó un análisis armónico en el hilo de la interfaz neuronal. El daño era intrincado, casi artístico en su completitud. La pieza ceremonial de la corona tenía un agujero quemado que de alguna manera había logrado cortar diferentes vías del circuito mientras dejaba la integridad estructural apenas intacta. Fue el tipo de destrucción de precisión que no debería ocurrir de forma natural. Tu hermano era un buen tirador, dijo Silas lentamente. Pero alguien diseñó los puntos de falla de este casco. Estas fracturas siguen costuras de fabricación que no deberían existir en el acero Durac con bloqueo cuántico. Alguien saboteó esto antes de apretar el gatillo. VZ se quedó muy quieto. Explicar. El casco probablemente sufrió daños durante un mantenimiento de rutina. Alguien introdujo microfracturas a lo largo de puntos de tensión específicos y luego la selló con una unión temporal que fallaría bajo el impacto del plasma. Trazó los caminos con un dedo. Tu hermano pensó que era el asesino. En realidad él era solo el mecanismo detonante. El silencio en el taller se prolongó lo suficiente como para que Silas se preguntara si acababa de firmar su propia sentencia de muerte al saber demasiado. Entonces Bessus se acercó al banco de trabajo y examinó el casco con nueva intensidad. Mi primo, dijo finalmente. Señor, él supervisa el mantenimiento de los cascos de la Armería Real. El mismo primo que será el siguiente en la fila si mueres. Lo mismo. Él es bastante inteligente en realidad. Si mi hermano hubiera tenido éxito, Tain lo habría ejecutado por retribución y habría tomado el trono como un vengador justo. Cuando mi hermano falló, Tain simplemente declaró que el casco estaba demasiado dañado para ser reparado, lo que me habría impedido entrar al templo de la coronación. Ella miró a Silas con algo que podría haber sido respeto. Acabas de identificar una conspiración en menos de 10 minutos. Mis oficiales de inteligencia pasaron 3 semanas sin lograr nada. Estoy bien con las cosas rotas, dijo Silas. La gente los rompe siguiendo patrones predecibles. Sacó su caja de herramientas y seleccionó instrumentos de una docena de mundos diferentes. Unidades de microsoldadura corelianas, calibradores armónicos hoitianos, incluso una matriz de enlace patentada de un gremio de comerciantes muy ilegal que había adquirido de un traficante en las cubiertas inferiores que le debía un favor. El trabajo requeriría técnicas que la mayoría de los armeros no sabían que existían. Esto tomará horas, advirtió. Y no puedo garantizar el éxito. El enlace cuántico se degrada más allá de los umbrales de reparación normales. Pero lo intentarás. Voy a tratar de.
VZ regresó a su taburete y lo observó con la atención incómoda de quien calcula probabilidades. Silas activó su soldador de plasma y comenzó el delicado trabajo de convencer a las moléculas destrozadas de que querían volver a estar completas. Las horas se confundían tal como lo hacían cuando él estaba inmerso en un proyecto. Su mundo se redujo al casco, las herramientas, los ajustes microscópicos que significaban la diferencia entre lo funcional y lo catastrófico. Bess no habló mucho, pero cuando lo hizo, sus observaciones fueron secas e inesperadas. Las marcas de quemaduras en el techo, dijo alrededor de la segunda hora. ¿Accidente o decoración? El aprendiz pensó que las antorchas de plasma y el revestimiento por gravedad eran conceptos compatibles. Él aprendió lo contrario. Silas realizó un ajuste microscópico en el hilo neural. Todavía encontramos restos de su dignidad esparcidos por la estación. No lo despediste. Ahora es excelente con el enchapado de agujeros. El miedo es educativo. Alrededor de la hora 4, preguntó por el cartel de búsqueda medio escondido detrás de su estante de herramientas. Silas se rió al recordar. Se arregló la armadura de un capitán sin verificar las identificaciones primero. Resultó que la buscaban en 6 sistemas por sus interpretaciones creativas de los manifiestos de carga. Pero ella pagó bien y me dejó un muy buen juego de puntas de soldadura marcianas como propina. Tiene estándares curiosos para la selección de clientes. Tengo la política de no hacer preguntas que puedan convertirme en cómplice después del hecho. Ha funcionado bien hasta ahora. Alrededor de la 5ª hora, Srat se quedó dormido. Su respiración se estabilizó en el suave ritmo del agotamiento finalmente reconocido. Silas trabajaba en silencio, extrañamente reconfortado por su presencia. Había algo pacífico en tener un monarca durmiendo en su taller. Algo doméstico que parecía absurdamente normal dadas las circunstancias. El pensamiento lo hizo sonreír hasta que recordó que Queens no hacía visitas sociales a las armaduras de la estación, y su explicación sobre el casco se sentía cada vez más incompleta. El sol salió sobre la estación Terminus a las 6 horas, lo que en realidad era solo el efecto de los filtros de la ventana gráfica que reducían el tono para simular una estrella que la estación no había orbitado en 30 años. Pero Silas apreció el gesto de todos modos. Le dolían las manos, le ardían los ojos y el casco cantaba. En realidad cantaba, una resonancia armónica que vibraba a través de frecuencias que podía sentir en sus huesos. Los vínculos cuánticos reconocieron su restauración y celebraron de maneras que hicieron que sus dientes dolieran agradablemente. Él lo había hecho. La reparación imposible se completó 6 minutos antes de la fecha límite de Bestrit. Dejó sus herramientas con manos que temblaban ligeramente por el cansancio y la cafeína. Luego hizo el ajuste armónico final. La interfaz neuronal parpadeó, se estabilizó y se encendió con patrones de luz que danzaron en el techo de su taller como una aurora boreal en estado de convulsión. Bestrit se despertó al instante, ya alerta como aprenden los soldados. Su mano se movió hacia un arma que no estaba allí antes de que sus ojos se abrieran por completo. Ella lo vio sosteniendo el casco y se quedó muy quieta. «Está hecho», dijo Silas, con la voz ronca por haber pasado horas sin hablar. Los enlaces cuánticos son estables, la interfaz neuronal es funcional e incluso pude pulir las marcas de quemaduras. De nada. Ella se acercó a él en 3 pasos y tomó el casco con manos cuidadosas, lo giró bajo la falsa luz del amanecer, examinando cada superficie con la intensidad de alguien que comprendía exactamente lo cerca que había estado del fracaso. Sus dedos recorrieron las fracturas reparadas, ahora invisibles a menos que supieras dónde mirar. «Realmente lo lograste», dijo, y había algo en su voz que podría haber sido asombro o podría haber sido alivio. Posiblemente ambos. «Estoy tan sorprendido como tú». Hubo una hora entera alrededor de las 3 de la mañana en la que pensé que tendría que decirte que lo había empeorado. Silas se estiró y su columna crujió de una manera que sugería que había estado encorvado sobre un banco de trabajo durante demasiado tiempo. La interfaz neuronal fue particularmente desagradable. Al enhebrado cuántico no le gusta que lo reconectan. Se queja.
Produce esta frecuencia aguda que solo los perros y los armeros aparentemente exhaustos pueden oír. Muy molesto. Creo que estaba juzgando mi técnica. La risa de base fue corta y aguda. Se colocó el casco en la cabeza y Silas observó cómo la interfaz neuronal se activaba por completo. Líneas de luz corrían por la superficie del casco como ríos de electricidad, circuitos antiguos que recordaban su propósito con lo que parecía alegría. Por un momento, la reina de la flota de los nacidos de la tormenta permaneció en su taller, rodeada de un halo de fuego cuántico, luciendo en cada centímetro la soberana guerrera que afirmaban sus leyendas, y Silas tuvo la clara sensación de que estaba presenciando algo histórico que sucedía en tiempo real. El casco se apagó y la sincronización se completó. Besit lo sacó, lo colocó con cuidado en su banco de trabajo y sacó un cuchillo de su cinturón. La mano de Silas se movió hacia el cortador de plasma por instinto, pero no lo estaba amenazando. Ella pasó la espada por su palma sin dudarlo, dejando que la sangre oscura brotara sobre su piel azul y presionó su mano contra la pared de su taller. ¿Qué estás haciendo?, Silas preguntó, porque a veces el enfoque directo era el mejor. La sangre se mantuvo unida desafiando la gravedad, formando un símbolo que se quemó en el metal a través de una química orgánica que absolutamente no debería ser posible. Era hermoso y horroroso, una espiral coronada con una escritura angular que Silas reconoció de bases de datos históricas a las que se suponía que no debía tener acceso. El sello real de la casa Bores, marcando permanentemente su muro. Por la ley de mis antepasados, dijo Vestrus con voz formal y definitiva. Cualquier artesano que restaure la corona del soberano se convierte en el heredero aparente de su consorte elegido. Silas la miró fijamente, luego miró la foca y luego volvió a mirarla. Su cerebro iba haciendo la conexión lentamente, obstaculizado por el cansancio y la creciente certeza de que acababa de ser superado por alguien que jugaba ajedrez mientras él jugaba a las damas. Lo siento, dijo con cuidado. ¿Acabas de decir consorte? Es una ley diseñada para prevenir la traición. Aquellos que tienen el poder de crear o destruir los símbolos de autoridad deben estar al lado del trono, no detrás de él, donde los cuchillos esperan en las sombras. Beast lo miró fijamente a los ojos. Acabas de restaurar mi capacidad de gobernar. Por tradición, ahora estás ligado a la corona. Eso es lo que Silas buscaba palabras. Eso es una locura. Soy armero. Yo arreglo cosas, no me dedico a la política ni a la sucesión ni a ninguna pesadilla como llamáis vuestras reuniones familiares. Identificaste la conspiración de mi primo en minutos. Has sobrevivido 8 años en una estación donde la mayoría de comerciantes apenas duran 2. No tienes alianzas familiares, ni deudas políticas y acabas de demostrar que puedes lograr lo que todo maestro artesano de mi pueblo declaró imposible. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Eres considerablemente más peligroso de lo que pretendes ser, Silus Fen. Realmente no lo soy. Una vez me quedé atrapado en mi propio armario de suministros durante 3 horas porque el mecanismo de la puerta se atascó. Mi amigo Kyo tuvo que rescatarme. Fue profundamente embarazoso. Aún así, ustedes reparan tecnología precolapsada para entretenimiento. Eso es diferente. Las máquinas tienen sentido. Se rompen de forma lógica. Señaló con impotencia el sello de sangre. Esto no es lógico. No. Bestrit estuvo de acuerdo. Pero es necesario. Una reina que necesita una habilidad externa para sobrevivir es una reina que no tiene a nadie en quien confiar. Cualquier noble que hubiera podido reparar este casco lo habría utilizado para obtener beneficios políticos. Solo querías resolver el rompecabezas. Silas la miró exhausto, calculador, pues acababa de hacer una pieza en un tablero que no entendía. No había elegido al primer armero que encontró. Ella lo había elegido específicamente, con cuidado, y él recién ahora comprendía cuán minuciosamente había sido reclutado. Podría refutarlo, dijo. Tú podrías. La ley permite el rechazo, aunque se considera profundamente insultante y generalmente termina mal para todos los involucrados. La sonrisa de Bestrit era aguda.
Pero no te negarás porque ya te estarás preguntando si puedes arreglar un reino roto de la misma manera que arreglas un casco roto. Ella tenía razón, lo cual era irritante. Silas miró el casco, que todavía zumbaba suavemente con energía restaurada, y el sello de sangre que marcaba su pared. Hacia la reina que había apostado su trono en función de su competencia. Tu familia me va a odiar, o dijo casi con toda seguridad. Mi primo probablemente intentará matarte. Considérelo seguridad laboral. VZ se fue 30 minutos después, tomando el casco y dejando a Silas con un cristal de comunicación que pulsaba con una luz suave en su mesa de trabajo, un sello de sangre en su pared que parecía brillar débilmente en ciertos ángulos y la creciente certeza de que su vida se había vuelto catastróficamente complicada en formas que aún no había procesado por completo. Intentó regresar a la carcasa del propulsor del capitán mercante porque el trabajo normal parecía una respuesta razonable a haberse convertido accidentalmente en un lugar adyacente a la realeza. Sus manos se detenían a mitad de la soldadura y su mente repetía la conversación una y otra vez. La ley era antigua, había explicado Best con precisión académica, y se remontaba a cuando la dinastía Bores unificó por primera vez sus mundos mediante una combinación de tecnología superior y violencia espectacular. Cualquier artesano que restauraba la corona del soberano, el casco en este caso, quedaba vinculado al trono a través del ritual y la ley. Impedía asesinatos disfrazados de trabajos de reparación y garantizaba la lealtad de quienes tenían poder literal sobre los símbolos de autoridad. Eso también significaba que, a esta hora mañana, todos los actores políticos de 3 sectores sabrían que la reina Bestrit había elegido a un forastero, un humano, un armero don nadie de una estación de paso como su aparente consorte. Está bien, dijo Silas en voz alta hacia su taller vacío. Este es un desarrollo completamente normal. La gente se convierte en realeza accidental todo el tiempo. Es prácticamente un hobby. El taller sabiamente no respondió. Cao lo encontró 2 horas después, todavía mirando el sello de sangre como si pudiera ofrecer respuestas o posiblemente explotar. Su amigo tenía un puesto de fideos en la terraza del mercado que servía como tapadera perfecta para alguien que intercambiaba información de la misma forma que otras personas intercambiaban manifiestos de carga. Cao echó un vistazo al símbolo, se sentó con fuerza en el taburete que Bestrit había dejado libre y dijo algo en su lengua materna que el implante traductor de Silas cortésmente se negó a interpretar. Dime, dijo Cao lentamente, sus 3 ojos parpadeando en secuencia como lo hacían cuando estaba procesando algo alarmante. ¿Que no reparaste algo para la reina nacida de la tormenta? Le reparé el casco. Estaba muy roto. Lo arreglé. Soy bueno arreglando cosas. Silas se escuchó hablar. Demasiado rápido. ¿Cómo iba yo a saber acerca de las antiguas leyes de sucesión? Nadie mencionó las leyes de sucesión. El tema nunca surgió. El sello de sangre aparentemente apareció en tu pared de manera muy permanente. Ella hizo eso después de que arreglé el casco. El orden de las operaciones es importante aquí. Cao se puso de pie. Caminó hacia el sello y lo examinó con la cuidadosa atención de alguien que reconoce un problema costoso cuando lo ve. Este es el sello real de la casa Bores. Esto significa que estás en pausa. Ahora tienes importancia política. La gente va a intentar matarte. Bestrit mencionó esa posibilidad. Ella parecía tomarlo con bastante naturalidad. Por supuesto, ella era casual. Tiene 12 barcos de guardia y una flota militar. Tienes un soldador de plasma y decisiones de vida cuestionables. Cao se giró para mirarlo. ¿Entiendes en lo que te acabas de convertir? Eres influencia. Influencia humana, lo que te convierte en influencia exótica, lo que te convierte en una influencia extremadamente valiosa para cualquiera que quiera influir en la reina o desestabilizar su gobierno. Silas no había pensado tan a futuro, lo que, según Cao, lo convertía en alguien muy valiente o muy estúpido. Me inclino por decir estúpido, admitió Silas, aunque valiente suena mejor en una placa conmemorativa. Pasaron la siguiente hora sumergiéndose en todo lo disponible sobre la política de sucesión de Stormborn, que resultó ser una fascinante combinación de tradición antigua,
pragmatismo militar y lo que solo podría describirse como violencia espectacular con un código de vestimenta formal. Las reinas que eligieron mal murieron. Los consortes que demostraron ser débiles murieron más rápido. La esperanza de vida media de una consorte real podía ser muy larga o muy corta, sin prácticamente ningún punto intermedio. Entonces, o sobrevivo completamente o muero inmediatamente. Silas dijo que eso es reconfortante desde el punto de vista estadístico. El hecho de que ella te haya elegido significa que cree que sobrevivirás o que tu supervivencia sirve a sus propósitos. Cao sacó un archivo que mostraba el árbol genealógico de Bestrit, que parecía más bien una lista de bajas de guerra. Su hermano menor intentó matarla. Su primo es el siguiente en la fila y casi con certeza está detrás del intento de asesinato. Su tío murió en circunstancias misteriosas el año pasado. Su madre no ha hablado con ella en 6 años después de un desacuerdo sobre el despliegue de la flota que aparentemente involucró fuego de plasma. Suenan encantadores. Debería enviar una cesta de regalo. Estoy hablando en serio. Yo también. No hay mejor manera de decir por favor, no me mates que unas frutas importadas y una bonita tarjeta. El cristal de comunicación se activó al mediodía. La voz de VZ interrumpe su investigación con eficiencia militar. La renovación de la coronación es en 4 horas. Intenta no ser asesinado antes de esa fecha. Te necesito vivo y relativamente ileso. Silas recogió el cristal. ¿Qué se considera relativamente intacto? Consciente y ambulatorio. El listón está más bajo de lo que uno se imagina. Hubo una pausa y luego su voz se suavizó ligeramente. Gracias, Silus Fen, por el casco y por no correr. El cristal se oscureció. Cao lo miró con una expresión que sugería que estaba calculando los costos del funeral. Ya puedo correr, dijo Silas. Técnicamente, todavía hay tiempo. No correrás. No huiré, asintió Silus. Porque Cao tenía razón. Él ya lo había aceptado en el momento en que accedió a arreglar el casco. Probablemente antes de eso, si era honesto, había algunos acertijos de los que no podías alejarte, incluso cuando venían con intentos de asesinato y guerras de sucesión. Entonces, te mantendremos con vida, dijo Cao. Tendré que pedir favores. La seguridad de la estación me debe lo de aquel incidente con el inspector de carga. El gremio de comerciantes tiene 3 ejecutores que trabajan como guardaespaldas a la vez. Y siempre está la idea de que no contrato asesinos para evitar asesinatos. Eso parece contraproducente. Estás contratando guardaespaldas que solían ser asesinos. Categoría ética completamente diferente. Cao ya estaba haciendo llamadas en su comunicador personal. Además, necesitas ropa formal. No puedes conocer a la realeza vistiendo un mono de trabajo con quemaduras de plasma. Conocí a Besret con un mono de trabajo y quemaduras de plasma. A ella parecía estarle bien. Eso fue antes de que te convirtieras en su aparente consorte. Ahora estás representando el trono. Los estándares han cambiado. Cao lo miró críticamente. Conozco a un sastre en las cubiertas inferiores que puede hacer milagros en 3 horas. Te cobrará de más, pero estás a punto de casarte con una reina. Puedes permitírtelo, no me casaré con nadie. Este es un arreglo político. Dígaselo a los 3 sectores que estarán viendo la ceremonia. Cao se dirigió a la puerta sin dejar de hacer llamadas. Limpiarse, trate de no tocar nada que pueda explotar. Regresaré en 2 horas con ropa que no avergonzará a la flota Stormborn. El templo del primer trueno no estaba en la estación Terminus, algo que Silas descubrió cuando el transbordador real llegó a recogerlo. La artesanía era elegante y probablemente costó más que todo su taller. Atendido por 12 guardias que se presentaron por su rango en lugar de por su nombre y pasaron las 3 horas de viaje posicionados entre él y cada posible vector de amenaza. Fue profundamente incómodo. ¿Es necesario que todos estén tan cerca? Silas preguntó después de la primera hora. No voy a entrar en combustión espontánea. Probablemente. La guardia más cercana, una mujer con cicatrices que sugerían un pasado complicado y una armadura que probablemente podría soportar un impacto directo de una pequeña luna, ni siquiera parpadeó. Protocolo de seguridad de la aplicación Consort, un padre aparente. Ahora usted es un activo prioritario.
Preferí ser un activo regular. Eso suena menos estresante. Los activos regulares no sufren intentos de asesinato durante las renovaciones de coronación. Realmente no estás ayudando a aliviar la situación de ansiedad aquí. El templo en sí se encontraba sobre una luna que orbitaba alrededor de un gigante gaseoso tallado a partir de una única formación de cristal masivo que zumbaba con lo que el cerebro de ingeniero de Silas reconoció como resonancia armónica a escala planetaria. Tecnología antigua, aquella que precedió a los vuelos espaciales humanos por varios miles de años y que hizo que la ciencia moderna pareciera niños descubriendo el fuego por primera vez. Los Bores habían construido este lugar cuando la humanidad todavía estaba descubriendo herramientas de bronce, y eso se notaba en cada ángulo imposible y estructura que desafiaba la gravedad. La ceremonia ya estaba en marcha cuando llegaron, lo que significó que Silas pudo hacer su entrada. El sueño de todo armero, entrar en una habitación llena de nobles alienígenas que lo miraban como si hubiera dejado huellas de barro en una alfombra cara. Srat estaba en el centro de una cámara circular rodeado de nobles con armaduras formales que probablemente costaban más que las pequeñas economías planetarias. Ella llevaba el casco y era magnífico. La interfaz neuronal restaurada creó patrones de luz en cascada a través de las paredes de cristal que parecían relámpagos congelados. Cuando Silas entró, todas las cabezas giraron en perfecta sincronización. Los susurros comenzaron inmediatamente a propagarse por la asamblea como un virus que se propaga a través del sistema ambiental de un barco. Casi inmediatamente vio al primo de Bestrit al otro lado de la cámara. Parecía como si Lord Tnevoras hubiera tallado una estatua titulada Ambición aristocrática y le hubiera enseñado a burlarse con la máxima eficiencia. Sus miradas se encontraron a través del espacio, y la expresión de Time prometía violencia futura envuelta en cortesía diplomática. Silas asintió cortésmente. Porque si ibas a hacerte enemigos con gente que controlaba flotas militares, más valía ser civilizado al respecto. La ceremonia se desarrolló en el antiguo Bores, idioma que Silas no hablaba, aunque captó suficientes cognados a través de su implante traductor para comprender que implicaba muchas declaraciones formales sobre legitimidad, poder y derecho de sangre. El momento crítico llegó cuando Bast se quitó el casco, lo sostuvo en alto y la interfaz neuronal proyectó su marca de forja en el aire. La firma microscópica que cada artesano dejó en su obra. Ahora se transmite a aproximadamente 15 metros de altura para que cada noble pueda verlo con gran detalle. Bueno, murmuró Silas al guardia más cercano, al menos usan buena resolución. Mi trabajo merece una proyección de calidad. La boca del guardia se torció, lo que Silas decidió interpretar como una expresión de diversión contenida en lugar de un espasmo muscular. Besret habló en el idioma comercial estándar, y su voz se escuchó por toda la cámara con el tipo de proyección que se desprende de años de comandar flotas durante el combate. Por ley antigua y derecho soberano, reclamo a Silus Fen de la estación Terminus como consorte elegido, porque sus manos han restaurado lo que los enemigos rompieron, y su habilidad fortalece el trono. El silencio que siguió fue el que normalmente precede a los aplausos o a la violencia. Silas apostaba por la violencia. En parte tenía razón. 3 nobles protestaron inmediatamente, y sus objeciones se superpusieron en lo que parecía una indignación ensayada. Algo sobre la tradición, el derecho de sangre y la santidad del matrimonio real que parecía profundamente irónico viniendo de una cultura donde el asesinato era considerado un control de calidad agresivo. 2 más exigieron pruebas de su valía, lo que pareció de mala educación dado que acababa de pasar 8 horas realizando una reparación que su propio maestro artesano había declarado imposible. Lord Tane simplemente sonrió, frío y calculador. Y Silas sabía con absoluta certeza que acababa de ganarse un enemigo que pensaba en términos de venganza a largo plazo más que en una gratificación inmediata, del tipo peligroso. Pero la ceremonia fue completa. Los antiguos mecanismos del templo habían reconocido la reclamación como legítima. Los registros bloqueados cuánticamente se transmitían a través de 3 sectores, y Silas ahora era oficialmente, incómoda y peligrosamente, el consorte elegido por la reina. Se había despertado esta mañana como un armero con una rutina cómoda.
Terminaba el día como un objetivo político con un sello de sangre en su pared y una reina que lo necesitaba con vida por razones que se extendían mucho más allá de sus habilidades de soldador. Bestrit cruzó la cámara, ignorando a cada noble y el protocolo entre ellos, y se detuvo justo frente a él. De cerca, olía a ozono y algo fuerte que su cerebro identificó como estimulantes de combate que aún se metabolizaban en su sistema. Había un pequeño corte en su mandíbula que no estaba allí esta mañana, lo que sugería que su día había estado lleno de acontecimientos. Bueno, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Discutimos los términos de tu empleo, consorte. El casco que llevaba bajo el brazo todavía brillaba débilmente y los circuitos zumbaban con la energía restaurada. Detrás de ella, Lord Tne observaba con ojos que calculaban probabilidades y debilidades, planeando ya algo que probablemente implicaría atentados contra la vida de Silas. Tengo preguntas sobre el paquete de beneficios, dijo Silas. Porque si iba a ser un blanco político, más le valía comprometerse con el papel y con la política de vacaciones. Me han dicho que las consortes reales tienen una alta tasa de rotación, por lo que la seguridad laboral es una preocupación. Alguien entre la multitud se rió, un sonido de genuina sorpresa que rompió la tensión como un martillo a través del vidrio. La sonrisa de Bsra se volvió aguda y real. Negociaremos, dijo después de sobrevivir a la recepción. Procura no intoxicarte durante los aperitivos. Sería un inconveniente. Lo añadiré a mi lista de preocupaciones. Inmediatamente después del asesinato e inmediatamente antes del terror existencial, la recepción después de la ceremonia se llevó a cabo en un hábitat de jardín que no debería existir tan lejos del sol. Árboles con hojas plateadas que tintineaban suavemente con el viento artificial, flores que brillaban de un azul bioluminiscente y suficiente tensión política para colapsar una pequeña estrella. Si alguien descubriera cómo convertir la incomodidad social en un arma. Silas estaba de pie junto a Bestrit en la mesa principal, vistiendo ropa formal que Cao había conseguido de alguna manera y que le quedaba sorprendentemente bien, observando a los nobles acercarse como tiburones, probando presas heridas en las aguas que controlaban. Algunos ofrecieron felicitaciones con sonrisas que nunca llegaron a sus ojos. Otros lo evaluaron como carga, calculando su valor de mercado y sus debilidades estructurales. Algunos lo ignoraron por completo y dirigieron toda la conversación hacia Besret como si fuera un mueble, lo que de alguna manera era peor que la hostilidad abierta. Bestrit manejó todo con gracia practicada, desviando insultos que sonaban como cumplidos, redirigiendo conversaciones lejos de temas peligrosos y ocasionalmente apretando su mano debajo de la mesa cuando alguien estaba siendo particularmente insufrible. Fue sorprendentemente reconfortante ese pequeño gesto, un recordatorio de que estaban juntos en esto. Incluso si juntos significaran navegar aguas políticas que podrían ahogarlos a ambos. Lord Tne se acercó durante el tercer plato, flanqueado por seguidores que llevaban condecoraciones militares como amenazas. De cerca, el primo de Besret tenía el tipo de rostro que pertenecía a los archivos históricos bajo el encabezado de personas que iniciaron guerras por razones interesantes. Su sonrisa era cortés, su tono respetuoso y sus ojos prometían el tipo de violencia que venía con la planificación formal. Maestro Fen, dijo, y el título destilaba una condescendencia perfectamente calibrada. Una elección tan inusual para nuestra querida reina. Dime, ¿qué califica a un armero de estación para ser consorte real? Confieso que siento curiosidad por los criterios de selección. Era una trampa, elegante y obvia. Cualquier respuesta hacía que Silas pareciera arrogante o inadecuado, y todos en la mesa lo sabían. Las conversaciones a su alrededor se habían detenido. Los nobles se inclinaron para escuchar cómo se comportaría el humano. Silas consideró sus opciones. Bsrat necesitaba que no pareciera débil, pero una postura agresiva lo haría parecer desesperado por demostrar algo. Pensó en lo que ella había dicho en su taller, que lo había elegido porque estaba fuera del sistema, impredecible en formas que lo hacían peligroso para sus enemigos. Arreglo cosas rotas, dijo simplemente, al encontrarse con las cosas.
Resulta que es una habilidad útil en cualquier relación, especialmente en aquellas complicadas con problemas de herencia. El silencio se prolongó durante 3 latidos. Entonces alguien se rió, un genuino ladrido de sorpresa y diversión proveniente de un noble cerca del final de la mesa. La tensión se quebró, sin romperse, pero fracturándose lo suficiente para que la gente pudiera volver a respirar. La sonrisa de Tyne se tensó aproximadamente 2 milímetros, lo que Silas contó como una victoria. ¡Qué encantadoramente directo! TH dijo, tengo muchas ganas de ver cómo se aplican tus habilidades a la política cortesana. Es un entorno complejo. Muchos lo han encontrado desafiante. Se me dan bien las complicaciones. Una vez reparé una brújula estelar cureliana mientras aún funcionaba. Casi pierdo 3 dedos, pero la brújula funcionó a la perfección después. Silus hizo una pausa. Bueno, la perfección es relativa. Apuntaba al norte aproximadamente el 60% del tiempo, lo cual era una mejora con respecto a su anterior 0% de precisión. Otra risa, esta vez desde varias direcciones. La expresión de Fine sugería que estaba recalculando algo, ajustando probabilidades, lo que significaba que Silas lo había confundido, al menos temporalmente. Las pequeñas victorias contaban cuando jugabas a juegos que no entendías del todo. Más tarde, en la lanzadera de regreso a la estación Terminus, Basit se quitó el casco y lo colocó entre ellos en el asiento. La ceremonia formal había terminado. Transmitió a 3 sectores y estaban solos, excepto por el piloto tras una pantalla de privacidad. Lo hiciste bien, dijo con voz cansada, pero sincera. Mejor de lo que esperaba, de verdad. La mayoría de las consortes entraron en pánico durante su primera aparición ante el tribunal. Varios se han desmayado. Uno intentó correr y logró avanzar aproximadamente 15 metros antes de que los guardias lo derribaran. Consideré ambas opciones y me decidí por el sarcasmo. Parecía más seguro. Fue efectivo. Estás confundiendo algo, lo cual es difícil. Pasó 40 años estudiando la política cortesana. Psrat lo miró y había algo en su expresión que podría haber sido respeto o podría haber sido alivio exhausto. ¿Por qué yo? ¿En realidad? Podrías haberte negado. La ley permite el rechazo, aunque la tradición lo desapruebe. Silas pensó en su taller, en su vida tranquila, en su preferencia por las máquinas rotas antes que por las personas complicadas. Todo eso había desaparecido, cambiado por guerras de sucesión e intentos de asesinato de una reina que había apostado su trono a su competencia. Pero al mirar a Besret, exhausta, calculadora, confiándole verdades que probablemente no debería, descubrió que no se arrepentía del todo porque todos los demás que podría haber elegido ya eran parte del juego. Dijo que tienen familias, alianzas, deudas. Estoy fuera del sistema, lo que me hace peligroso para tus enemigos y teóricamente leal a ti en lugar de a alguna casa de la que nunca he oído hablar. En teoría lo dijiste tú mismo. Eres realista. Él sonrió. Podría traicionarte. Venderle información a Tyne, desaparecer en las cubiertas inferiores, escribir unas memorias escandalosas, pero no lo haré porque soy el tipo de persona que trabaja toda la noche arreglando cosas imposibles solo porque alguien se lo pidió. Estás apostando a que la curiosidad y la competencia son más confiables que la sangre. La visita permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora aprendo a sobrevivir a la política judicial sin envenenarme. Te ocupas de planificar muchos complots de asesinato. Supongo que al menos 3. Parece minucioso. Y averiguaremos si este acuerdo nos mata a ambos o realmente funciona. Hizo una pausa. Además, mencionaste que querías aprender sobre soldadura de plasma. Si te confío mi vida, probablemente deberías entender lo que realmente hago. Su risa era cansada, pero genuina. Trato. Aunque debo advertirte que soy terrible con los trabajos delicados. Una vez rompí una consola de navegación al presionar los botones con demasiada fuerza. Esto es preocupante dado que comanda varias flotas.
Ahora tengo gente que me presiona los botones. La delegación es clave para el liderazgo. El transbordador atracó en la estación Terminus con un suave pulgar. El cristal de comunicación en el bolsillo de Silus pulsó con 17 mensajes nuevos, ninguno de ellos amistoso según el escaneo preliminar de Kyo. Su taller tenía un sello de sangre que no se podía lavar y una reina que necesitaba su particular estilo de resolución de problemas. Había cambiado su vida tranquila por la guerra de sucesión en el teatro político. Y había aproximadamente 0 posibilidades de que esto terminara sin más intentos contra su vida. Pero también arregló un casco imposible, confundió a un noble calculador e hizo reír a Vest a pesar de todo al intentar matarlos a ambos. Tal vez arreglar cosas rotas incluía reinos rotos. Quizás era exactamente tan estúpido como Kao sugirió. El casco estaba entre ellos. Los circuitos cuánticos siguen zumbando suavemente con la energía restaurada. Primera lección de soldadura de plasma, dijo Silas. Comencemos con la suposición de que todo es más frágil de lo que parece y que un movimiento en falso acaba en incendio. La sonrisa de Besit era aguda y cálida. Así que, exactamente como la política. Exactamente igual que la política. Fuera de la ventana, las estrellas ardían en la oscuridad infinita. Y en algún lugar de esos 3 sectores, los enemigos ya se estaban moviendo. Pero Silas Fenn había pasado 15 años arreglando cosas que la gente decía que no tenían solución. Aparentemente, estaba a punto de descubrir si esa habilidad se podía transferir a dinastías políticas rotas y reinas que confiaban en extranjeros con yelmos antiguos. La puerta del taller se abrió. Sus herramientas esperaban. Y por primera vez en años, Silas sintió que estaba trabajando en algo que realmente importaba.